seguir fortaleciendo, seguir fortaleciendo esos lazos amigonianos, esa tarea que nos hemos encomendado a través del Espíritu Santo. Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Que este primer encuentro programado por la Junta Nacional sea de mucho agrado, de mucha formación para cada uno de los que están hoy y los que están conectados. También darle la bienvenida a nuestro compañero David Osvaldo Zapata Tamayo por ser nuestro ponente en el día de hoy. Bienvenido, David. Perdón, Laurita, qué pena. ¿Puedes activar tu micrófono otra vez? Perdón. Lo Ya, apagaste, Carlito, ya, ya ya, ya, desesperado. ya. Dale. Sí, pues ya, bienvenidos todos nuevamente y que sea el Señor pues el que dirija a este encuentro y que sea muy fructífero para cada uno de nosotros. Gracias, Carlito. Laurita, muchas gracias. Entonces démosle la bienvenida al padre Arnoldo Acosta Benjumea, que de Brasil nos da la bienvenida y la oración inicial para este encuentro. Muy buenas noches para todos y todas. Damos gracias a Dios en esta noche en que iniciamos este ciclo de formación amigoniana, de identidad amigoniana. Agradecemos a la Junta Nacional de Familia Carismática Amigoniana, por supuesto a quien va a prestar este servicio. Pedimos para él, para David, la luz del Espíritu que pueda iluminar nuestras mentes, nuestros corazones y nosotros los que estamos participando de la familia carismática en cualquiera de las presencias que hacemos y de nuestras vocaciones religiosas, terciarias, religiosos, laicos comprometidos, trabajadores nuestros, simpatizantes, etcétera. Es decir, todos los que hoy, bajo esta insinuación, esta invitación que hemos respondido, nos sintamos pues en el llamado que Dios nos hace. Les invito para que en actitud de oración confiemos en el Señor, pidamos la luz del Espíritu que ilumina nuestro caminar. Nos unamos en este tiempo de Cuaresma que hemos iniciado desde hace 8 días atrás y concretamente esta semana que estamos viviendo esa palabra de Dios en la que Jesús vence el maligno, vence la tentación con la fuerza de esa misma palabra, con la fuerza del poder del Señor que le guiará por el desierto durante 40 días. Nosotros 40 días de preparación para celebrar la gran fiesta de la luz, de la Pascua, de la vida nueva. Que el Señor pues nos asista con su fuerza, su presencia y que aprendamos a escucharle, porque no solo de pan vive el hombre, no solo del poder y de la fuerza de quererse sobreponer a los demás y de doblegarse, sino que si vivimos en la actitud de humildad en este año franciscano, en este año en el que honramos también a Luis Amigo, en esa virtud grande de la humildad, de la escucha y del servicio generoso para nuestros usuarios, beneficiarios, podamos prepararnos cada vez más y ser líderes de este carisma amigoniano de la misericordia, del perdón, del amor. Justamente el tiempo de Cuaresma es invitación permanente a acogernos a la misericordia de Dios, permitir que Él asuma nuestras fragilidades y que desde allí renazcamos, revivamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y no dejemos por puertas a nuestra Madre. Justo ahorita, mientras estaba preparándome acá, leí algo que me llamó la atención y que no lo había pensado nunca, y es que junto con el desierto que hace Jesús, María le acompaña, no físicamente, sino desde su ser de madre, como acompaña nuestra obra de terciarias en la imagen de la Sagrada Familia o de terciarios en la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, en donde están representadas nuestras dos congregaciones, diría Luis Amigo. Entonces, Madre María y Madre nuestra, te pedimos que también abras y dispongas nuestra mente, nuestro corazón, para que a la escucha de la palabra hagamos lo que Él nos dice, sintamos la fuerza de ser tus servidores, servidoras, de dejarnos permear de esa palabra
para que llevemos un muy buen mensaje a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, familias y demás destinatarios de la evangelización. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los pecadores, ahora pecadores, y en la ahora hora y de en ahora y la en nuestra la hora de hora de muerte. nuestra nuestra Amén. muerte. muerte. Amén. Amén. Nuestra Señora de Nazaret, ruega por nosotros. Sagrada Familia, ruega por nosotros. Ruega Madre por nosotros. Dolorosa, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Fray Luis Amigo, intercede por nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro. Tenga misericordia de nosotros, vuelva su rostro, amor y compasión a nosotros y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, muchas gracias. Le agradecemos mucho por esa bellísima oración. Así como decía el padre Arnoldo, vivimos en tiempos de cambio, pero nuestro carisma es una llama que no se detiene. Hoy nos convoca la alegría de dar el primer paso en la nueva estrategia digital de formación, una herramienta diseñada no solo para conectar pantallas, sino para ir a unir voluntades y fortalecer nuestra identidad en la misión. Para los próximos encuentros vamos a tener el próximo 29 de abril. Vamos a tener la influencia de la espiritualidad franciscana en la formación del carisma migoniano. Ese tema lo va a dictar el padre Marino Martínez Pérez para que de una vez se hagan la agenda. El tercer encuentro de formación va a ser junio 24. Cada 2 meses vamos a tener un encuentro de formación. Ese junio 24 va a ser la dimensión cristiana y la vocación a la santidad. El 26 de agosto vamos a tener el legado franciscano en la misión y pastoral amigoniana. El 28 de octubre vamos a tener la ecología humana y sostenibilidad al estilo amigoniano. Y por último, terminamos en noviembre 25, Camino Laical y Misión Compartida, Ser Amigoniano Hoy. Dentro de un mes les diremos que va a trabajar los temas de ahí en adelante porque van a ser muchos encuentros. Entonces, para que vamos preparando la agenda. Hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente con este inicio de formación del itinerario de formación de 2026. Contamos con una voz que no es solamente autorizada, sino que sobre todo con un corazón profundamente sintonizado con el carisma amigoniano. Nos complace presentar hoy al profesor David Osvaldo Zapata Tamayo, quien nos acompañará hoy. David Osvaldo es licenciado en Filosofía, profesor de la Universidad Católica Luis Amigó y coordinador del Departamento de Identidad Amigoniana. David, muchas gracias y bienvenido. Voy a dejar de compartir para darte la pantalla. Creo que ya me logran ver, me logran escuchar bien. ¿Se logra la Está perfecto. presentación? Sí, está perfecto. Perfecto. Bueno, un saludo muy especial a todos los padres, a los frailes, a las hermanas, a los laicos. Un saludo bien especial en esta noche, a todos los que han ido saludando en el chat, a los que se han ido conectando. Bueno, Carlos hizo una presentación, yo no sé si me alcanza hasta allá, solo sé que cada vez más estoy más convencido de el carisma amigoniano como una óptica que nos ayuda a mirar la humanidad y que nos ayuda de alguna forma a trabajar todo aquello que nosotros hacemos en la cotidianidad, en las diferentes obras en las que nosotros nos desempeñamos. Hoy les traigo sobre todo una invitación bastante especial para que nos pensemos desde esa pedagogía de la misericordia que de alguna manera pues nos invita cada vez más a trabajar desde unos parámetros que les quiero compartir. Digamos que son unas reflexiones que salen a la luz de todo lo solicitado, de todo lo que hemos visto, de lo que hemos comprendido. Bien, antes de empezar y entrar en este detalle, en la pantalla ustedes están viendo a una imagen del Papa Francisco y traje dos elementos bien especiales que cuando Carlos me hizo la invitación, yo dije, tienen que ir de primeros. La primera es, el Papa nos dijo en su visita a Colombia, la iglesia no es una aduana, quiere las puertas abiertas,
cabemos todo. La iglesia no es una aduana, quiere las puertas abiertas y cabemos todos. Dos, luego en un libro que después de una charla que él tiene con un periodista, sale un libro y parafraseo, la iglesia no es una ONG, aunque en su misión haya un fuerte componente social, ni tampoco una asociación espiritual, porque el Espíritu Santo está presente en ella. Me quiero tomar esto para, digamos, cambiar un poco el sentido de el objeto. Ya no es la iglesia. ¿Qué tal si lo cambiamos así, como acaba de aparecer en la diapositiva? Y lo tomamos, lo hacemos nuestro. Y decimos, el carisma migoniano no es una aduana, quiere puertas abiertas porque cabemos todos. Dos, la obra amigoniana no es una ONG, aunque su misión tenga un fuerte contenido social, pues también tiene un contenido espiritual, pero no se encasa solamente con una de las dos. ¿Por qué quiero traer esto? Porque realmente hay un presupuesto que a nivel personal yo he venido reflexionando, no solamente desde mi trabajo en la universidad, sino muchas veces en las obras, en las diferentes obras de la iglesia. Y es que muchas veces, por esta condición humana que nos envuelve, realmente a veces las instituciones, ese espíritu inicial que mueve las instituciones, pues puede llegar a perder sentido. ¿Cuál es el sentido? Un reclamo que voy a hacer y que va a transversalizar esto que les voy a compartir. Y es que, a mi modo de ver, la obra de Luis Amigo, es decir, el carisma amigoniano, tiene que volver a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? El celo evangélico. En la medida en que nosotros, indistintamente de la obra en la que estemos, si nosotros mismos, en los colegios, en las casas de reeducación, en los orfanatos, en la universidad, en donde estemos, en el mismo núcleo familiar, si nosotros no volvemos a conectar que la inspiración carismática es un resultado de la vivencia del Evangelio, nos estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a terminar seguramente en lo que ya el Papa nos estaba advirtiendo. Nos podemos estar convirtiendo en una ONG, quizá. Nos podremos estar convirtiendo en una aduana, también. Nos podríamos estar convirtiendo hoy en una empresa, posiblemente también. Entonces, la primera invitación, y como les digo, lo que nos debe transversalizar a pensar es cuál es la razón carismática de todas nuestras obras. Y por eso lo llamo en una sola, la obra amigoniana, porque es el espíritu que mueve precisamente ese sentir. Y cuando aquí lo tenemos, voy a ir rayando estas presentaciones para que de pronto nos vayamos ubicando un poquito. Y entonces, ¿cómo nace ese celo evangélico? Se concretiza en el otro y en la persona desde esta perspectiva, como hijos y como hijas de Dios. En teología, nosotros hablamos precisamente del misterio de la encarnación, ese Dios que se hace hombre para levantar la humanidad a una condición divina. Entonces, cuando nosotros precisamente podemos perder ese sentido del celo evangélico, de la razón de ser evangélica, de lo que mueve precisamente al carisma amigoniano, pues vamos a estar cayendo en un sinsentido. Y lo que nos tiene que mover precisamente es la vivencia de la caridad. Entonces, entrando precisamente en esta materia, quiero tocar unos puntos muy importantes. Lo primero que a nosotros no se nos puede perder de vista es la figura de Jesús de Nazaret. Ya nos lo va a decir mis amigos en todas sus obras y en todas sus reflexiones y pensamientos. De hecho, nos llama a todos los que de alguna forma comprendemos, entendemos, transmitimos y vivimos el Evangelio de muchas formas, pues precisamente a hacer esos agales,
Ni siquiera estamos como en esa condición de pastores, ¿cierto? En esos zagales, es decir, algo un poco más pequeño que el zagal. Y es alguien que escucha, que aprende, que está al servicio, que apoya una obra. Porque realmente el Evangelio nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a pensar de que somos servidores, precisamente de la obra evangélica. Pero ese servicio se da en cuanto a que nosotros no perdamos esto que está aquí precisamente, la dignidad de la persona. Cuando nosotros mismos, desde el sentir carismático, desde el sentir de la obra migoniana, perdemos de vista la dignidad humana, ahí fue donde ya nos volvimos precisamente lo que el Papa nos está advirtiendo de poner un poco de cuidado. Nos desviamos precisamente. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado del rostro encarnado de Dios, que es Jesús de Nazaret. Y en ese mismo sentido, el otro, el rostro del otro, nos tiene que llevar a entendernos desde ese punto de la misma encarnación. Entonces, la pedagogía amigoniana, desde el sentido de la misericordia, tiene una condición muy especial, y es que tiene que ser liberadora. ¿Liberadora de qué? Claro, entonces por aquí nos están acompañando algunos compañeros que están en Brasil, por ejemplo, y algunos que son de las pedagogías críticas, activas, ¿no? Aparece, por ejemplo, la propuesta pedagógica de Paulo Freire, donde habla precisamente de darle al otro el rostro, darle al otro la palabra, que el otro hable, que el otro piense, que el otro se manifieste en su lugar existencial. Pero, si bien puede ser un referente pedagógico, nuestro principal referente pedagógico tiene que ser Jesús de Nazaret. Y miren que no estoy hablando necesariamente de una cosa que se vuelva profundamente mística, ni una cosa que se vuelva profundamente como fideísta, sino que el campo práctico de lo que hacemos en la transversalización de la educación, Jesús es un gran pedagogo, es de los mejores pedagogos para poder dar a entender de qué se trata el reino. Y asimismo, vuelvo, e insisto, comprendiendo la figura de Luis Amigo, tenemos que comprender también el sentido evangélico de las obras que envuelven el carisma amigoniano. Entonces, la pedagogía como tal tiene que entregarnos lo primero, el hecho de que cada uno y cada una de nosotros nos preguntemos por la vocación, y no estamos hablando simplemente de una vocación religiosa, sino cuál es la vocación pedagógica que tenemos. Porque, claro, hay muchos profesores y lo vemos en nuestros escenarios pedagógicos, donde el profesor tranquilamente es alguien que sabe algo, prepara una clase y va y da su clase y transmite un conocimiento. Pero la pregunta es, ¿de qué manera? ¿Cómo lo hace? ¿Qué hace ese profe cuando está en el acto pedagógico? ¿Solamente transmite algo o se da completamente él? Hay una de las cosas cuando de pronto uno hace la reflexión sobre los diferentes eh, oficios o las diferentes disciplinas, pues hay cosas que se quitan muy poquito, ¿cierto? O sea, el que es religioso, religiosa, es religioso, religiosa 24 horas. Un panadero tranquilamente sabe que va, abre su local, su lugar, está un ratico, alguien entró a pantalla a rayar, está un ratico ahí, trabaja y se va para su casa. Pero, por ejemplo, el docente, el maestro, nunca cesa de ser maestro. ¿Por qué? Porque es que se está dando completamente él, se da por completo él. Entonces, por eso, cuando el profe es muy calidoso, cuando el profe vive la experiencia del carisma migoniano, no es un profe de 8 horas laborales, es un profe que sabe y se siente y se ubica en un lugar histórico de su propia vida para ser maestro o para ser maestra. Segundo elemento, si el primero es la vocación, es decir, sentirse de alguna forma privilegiado de llevar esto, el segundo elemento es la provocación. Teología, hay un elemento muy interesante cuando, por ejemplo, en las diferentes narrativas donde Dios llama
a los profetas, a los jueces, incluso Jesús convoca o llama a los apóstoles. La palabrita es provocar, es decir, antes del llamado, antes de verbalizar, antes de generar una invitación verbal, hay una motivación del corazón. Es decir, antes de manifestar algo, en el corazón ya se ha gestado una intención de lanzarse hacia esa iniciativa, de poder entregarse a una obra como tal. Y tercero, eso ya lo hemos meditado seguramente en todo lo que hemos estudiado, de lo que nos han entregado los mismos terciarios capuchinos, las terciarias capuchinas, todos los que han escrito diferente de la obra de Luis Amigo, pues acción clara, el amor concreto, el amor concreto. Volvemos a unir el asunto. Yo no puedo amar por ratos. Humanamente, claro, tenemos unas tendencias a tener unas personas más cerca, otros que son quizá un poco más desconocidos, otros que nada que ver con nosotros, pero realmente no se trata de eso, se trata es de cuánto es mi acción en el mundo. El amor tiene que verse reflejado y se refleja absolutamente en todo. Yo no tengo que estar abrazando a todo el mundo en la calle. Yo con mis actos propios tengo que demostrar que yo tengo el amor concreto, el amor que invade mi humanidad para poder tener actos bondadosos con los demás y como lo veíamos con el Papa Francisco, incluso con el planeta mismo. Entonces, si bien Carlos me ha dado muy poquito tiempo, simplemente les quiero compartir 10 posibles características del carisma migoniano. 10 posibles características. Se van a encontrar que en las presentaciones hay unos textos y digamos hay unas palabras clave ahí. Para hacer justicia con los tiempos, pues voy a ir avanzando un poco más rápido. Carlos va a quedar con la presentación si alguno lo requiere y pues de esa forma podrá profundizar en el asunto. Entonces, lo primero, educar, esa es la primera, ¿no? Ojo con eso. Yo, profesor, yo, maestro, yo, buen pastor, yo, zagal. Educar desde el amor transforma vidas. El acto pedagógico tiene que transformar vidas. El acto reeducativo tiene que transformar vidas. Si esa condición no está inicialmente, entonces nos estamos convirtiendo en una ONG o nos estamos convirtiendo en una obra social sin mayor espíritu. Saber que el amor transforma, entonces nos pone aquí en unos elementos para la contemplación. Mira lo que nos dice el texto. En la pedagogía migoniana, el amor no es un sentimiento decorativo, sino una fuerza educativa. Si lo dijéramos de otra forma, una forma transformadora de la realidad. El amor se vuelve un método. Ojo, el amor bien entendido, el amor maduro, no el amor manipulador, no el amor que de alguna forma que espera algo a cambio. Por eso no podemos perder el referente del amor verdadero y puro que es el amor de Jesús de Nazaret. Lo que movió al padre Luis Amigó a transformar lo que pudo de su contexto fue el amor del evangelio, el amor de su fe, el amor de lo que creía. Entonces es lo que verdaderamente transforma hoy una pareja que se decide consolidar en un matrimonio, los une el amor. El hecho de la crianza de los hijos los une el amor. El hecho de tener una cantidad de iniciativas, incluso sociales, es por una idea genuina de transformación real. Entonces, miren lo que tenemos en esta partecita de abajo. El amor se concreta en la acogida, entendida como un esfuerzo educativo que nace de la ternura y la bondad del corazón. ¿Eso cómo se traduce? En el buen trato. El buen trato que nosotros tenemos incluso con nosotros mismos. El buen trato que yo tengo con el otro, que mientras más próximo, mientras más cercano, me tiene que significar una responsabilidad cada vez mayor. Entonces,
¿cómo se siente uno en casa? ¿Sí? Hagámonos esa idea mental. ¿Cómo se siente uno en casa? Se siente protegido, se siente un poco mimado, se siente resguardado, hay un poquito de calor de hogar, el sabor de la comida, se siente bien, ¿cierto? Esperando pues que en lo posible la familia esté bien. Y muchos, no solamente de los menores que están, digamos, a nuestro cargo o en nuestras obras, sino también compañeros, jefes, directivos, coordinadores, también muchos de esos están esperando la ternura y la acogida, sentirse en casa. Y como ya lo sabemos, pues seguramente hacer el bien y sentirse bien con el que nos hace bien, pues sí, chévere. Pero ¿qué tal con el que no? ¿Qué tal con el que puede ser más difícil? ¿Qué tal con el que de alguna forma nos ha hecho ya algún desplante, algún daño, alguna grosería, alguna ofensa? Realmente ahí es donde verdaderamente van haciendo esa propia convicción del amor que nos transforma. Segundo principio, creer en la dignidad de toda persona. No hay casos perdidos y eso nos lo enseñan a cabalidad todos los padres, todos los frailes que han estado en reeducación, ¿cierto? No hay casos perdidos, siempre hay una esperanza. Y miren lo que les comparto, pues más allá de la imagencita que les pongo ahí de caos, adicción y otro montón de cosas, versus renacer al éxito. Muchas veces ni siquiera es el éxito humano que se nos ha pintado, digamos, tener una casa, tener un carro, tener un título o muchos títulos. No, es el hecho de que la persona ha sabido reconocerse como persona, de que la persona ha sabido reconocer la dignidad que lo edifica y que desde esa misma realidad él se logró superar su propia barrera, que eso es supremamente difícil, eso es supremamente complicado. De hecho, en muchas de las experiencias evangélicas de Jesús de Nazaret, la transformación es que esa persona cambie de vida y que cambie sobre todo el concepto que tiene de sí mismo. Miremos, por ejemplo, ahí todos los principios los he acompañado de un elemento bíblico, siendo coherente con la invitación que les estoy haciendo a reflexionar. Y esta, por ejemplo, tiene que ver con el Génesis, cuando por allá hay un mandato y la narrativa del Génesis dice, hagamos al humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Eso qué significa? ¿Por qué esta palabrita del hagamos? ¿Cierto? Si está en el acto creador, la narrativa creadora, ¿con quién está hablando Dios? Y entonces yo a veces le pregunto cuando tocamos ese tema a los muchachos y dicen, no, pues seguramente está hablando con la Trinidad, estaban ahí. No, 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 no. Ese hagamos es precisamente para nosotros. Porque si hagamos queda en queda en un mandato que no muere. Cuando nos están diciendo hagamos al hombre, es cada día, en cada momento, en cada acción. ¿Qué tanto haces tú para unirte a la obra creadora de Dios para poder hacer del otro un espejo de Dios? Y obviamente tú mismo, hagamos al ser humano nuestra imagen. ¿Será que sí? ¿Será que mis acciones, será que mis egos, será que mis cosas sí me permiten cada día verme en ese proyecto de, uy, yo cómo puedo hacerme yo, profesor, profesora, cómo puedo hacerme pedagogo, cómo puedo hacerme en ese sentido parte de esa extensión creadora de la perfección que nos relata el Génesis? Entonces, ahí lo que estamos buscando es que la persona siempre trascienda. Un mal amigo, una mala amistad, una persona, digamos, un poco más eh, perversa, por decirlo así, no va a buscar nuestra perfección, nos va a buscar cada vez más en el fango. Cuando nosotros estamos atendiendo a los jóvenes, a los niños en las casas de reeducación, cuando atendemos a toda la obra que tenemos, no creería yo que un verdadero
discípulo que vive el carisma migoniano no piense en la transformación precisamente de las personas que han sido encomendadas. Tiene que haber algo ahí, tiene que haber algo ahí porque uno dice cada día, cada momento, cada obligación, a veces cada tristeza, a veces cada problema, a veces cada cosa, a muchos les haría salir corriendo. Pero ¿qué hay ahí detrás de eso que nos mantiene firmes? Bien, entonces vale la pena siempre tener presente que el ideal es la transformación, la trascendencia de nosotros mismos y de esas personas que se nos han sido encomendadas. Tercer principio, educar es apostar por la perfectibilidad humana. Miren, quería traer esta imagencita de la rosa, eh, porque esta rosa está siendo cuidada. Cuando uno tiene un jardincito, muchas veces, y de pronto el arbolito, la matica está un poquito endeble, usted le pone unos palitos ahí para que no se la pisen o para que se agarre y tenga fuerza y el otro tiene que florecer. Y nuestra propia dimensión pedagógica es ver al otro florecer. Y ese florecimiento nos tiene que llevar a proteger. Así como la florecita se protege con los palitos y lo que vemos ahí, ¿cuántos actos, cuántas decisiones, a veces cuántas acciones pasan desapercibidas de la protección de ese que se nos haya encomendado o de esos, cuando estamos hablando de colegios o instituciones que son cientos o miles? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para la protección del florecimiento, de esa perfectibilidad, de ese joven, de esa joven? Y aquí quiero detenerme en esta palabrita que es un poquito clave y por eso se las pongo aquí grande y como fraccionada. Cuando yo tengo la palabra proyecto, yo tengo que entender que la pedagogía amigoniana no me ve a mí nunca inacabado, nunca ve al otro inacabado, siempre estamos en perspectiva de ser mejores. Y entonces cuando yo tengo un proyecto, miren que nos pasa una cosa muy curiosa, nosotros proyectamos normalmente todo. Mañana me voy a poner esta ropa, mañana voy a llevar esto de almuerzo, mañana tengo que ir a hacer tal vuelta, tengo que ir a comprar esto y pagar lo otro. Eso es proyectarse, ¿cierto? El tema es que nosotros sabemos que esas personas, esos menores, esos niños, esas niñas, esos jóvenes, tienen una misión muy importante y es de reconocerse como proyecto. Cuando yo disparo, por ejemplo, un cañón, ¿cierto? Cuando yo disparo ese cañón, yo tengo que tener una bala que es lo que sale lanzado hacia el futuro, ¿cierto? Esa es la proyección. Lo mismo, cuando yo voy a proyectar una imagen, cuando proyecto una película, yo tengo que tener algo que voy a lanzar hacia el futuro. La pregunta es, cada uno de nosotros, pedagogo, pedagoga, maestro, maestra migoniana, ¿verdaderamente nos hemos visto como proyecto? ¿O podemos haber caído en la cotidianidad de vivir el día, que llegue el día, que llegue lo que haya que solucionar y finalizó el día y que venga el otro? Vernos como proyectos es siempre vernos con la posibilidad de mejorar. Y los jóvenes tienen que entender que el proyecto se construye con voluntad, con decisiones, pero también con alguien que camina a su lado. Entonces, gravísimo, por ejemplo, si desde esa obra del carisma amigoniano yo verdaderamente no le hago entender al joven o a la joven que es un proyecto, o si yo, en vez de construirlo como un proyecto que va a lanzarse hacia el futuro, torpedeo esa situación o la afecto. Entonces, la pedagogía me tiene que llevar a mí a mirarme en esa perspectiva. Y hay tres elementos. Primero, que están en los recuadritos: integralidad, esperanza en el proceso y conversión como camino. De hecho, aquí les pongo esta palabrita, metanoia, que normalmente se traduce del griego como conversión,
pero es básicamente como está ahí, es un cambio de mentalidad, es un cambio, es transformar la mente. Y nosotros, por muy grandecitos que estemos, por muchas funciones pedagógicas o ser maestros, constantemente estamos cambiando, es que somos seres humanos, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuáles son esos cambios que la misma espiritualidad amigoniana me pide? ¿Por qué? Porque hay algo que seguramente no están dando bien, seguramente la generosidad, seguramente quizá una vida espiritual, ¿por qué no? Quizá verdaderamente mi compromiso con la causa. Entonces, realmente entender la humildad y entender que hay una conversión constante que a mí me está invitando a la bondad, eso no se me puede pues desaparecer del horizonte, sino que tengo que cada vez más conectarme con ello. Cuarto principio, esto queda muy claro, ¿cierto? Comprender antes que juzgar. Eh, Cuando estamos en, digamos, en ambientes mucho más grandes, donde hay que tener un contacto más grande de personas, la universidad, colegios, etcétera, pues humanamente, digamos que hay una situación muy compleja con los chicos, con los muchachos. Hay unos que son muy bien portaditos, otros no tanto, otros cierto. Pero uno escucha mucho en muchos profesores, en muchos, sí, profesores y profesoras, donde muchas veces se pierde esto del panorama. Entonces nosotros hoy tenemos unas realidades supremamente complejas, supremamente complejas. Eh, Vemos muchachos que vienen con unos comportamientos, vemos muchachos que hoy, incluso desde su manera de vestir, traen vicios, traen una cantidad de cosas de los cuales muchos de ellos ni siquiera saben por qué lo hacen o cuál es el contexto en el que lo hacen. Y el problema es que el primer acto pedagógico, que es la acogida y que lo veíamos ahorita, realmente puede tirarse todo cuando en un primer contacto, que es el momento clave de ese desarrollo del vínculo, pues se rompe. ¿Y se rompe por qué? Porque hay un juzgamiento, hay una palabra dura, hay de pronto una agresión en la palabra, hay de pronto un gesto, hay algo, por muy pequeño que sea, que puede dañar una relación de vínculo que puede darse o que tiene que darse entre un maestro y una maestra amigoniana versus a esos jóvenes o a ese joven o a esa joven que está ahí. Entonces, el juzgamiento no nos viene bien. Imagínese si Luis Amigo hubiese empezado a juzgar los actos de los niños o de los jóvenes, o incluso si el mismo Jesús de Nazaret hubiese juzgado como lo pedía la ley mosaica, pues no tendríamos verdaderamente por qué estar aquí, ¿cierto? Las enseñanzas son diferentes y es básicamente entender que hay una cosa muy bonita y que mirada desde la realidad de la fe, da hasta temor y es la responsabilidad que yo tengo con esos que me han sido encomendados. Esa responsabilidad es supremamente complicada. Y eso que está en mayúscula y lo más grandecito que ven en la presentación es, yo tengo que aprender a tener un principio en mi acto pedagógico como un acto de misericordia. Y es comprender el principio de realidad de esos que me han sido encomendados. Y el principio de realidad es conocer a la persona, conocer su historia, conocer su entorno, conocer qué es lo que pasa ahí. Y muchas veces conocer no es que yo tenga que saberme toda la vida, no. Conocer es simplemente saber que de una sola misma semana yo puedo saber cuándo un estudiante está mal, cuando está triste, cuando está alegre, cuando le pasa algo, cuando hay una sospecha de que algo no está bien. El principio de realidad me tiene que llevar a mí a respetar esa enunciación que ese joven o esa joven está haciendo sobre su existencia. Cuando ellos, así sea de una forma inmadura, así sea de una forma equivocada, en un primer principio están diciendo, esto soy yo, esta es mi realidad, un poco resquebrajado por acá, un poco fortalecido en esto, pero realmente esta es mi realidad.
Y el pedagogo no tiene por qué fraccionar eso. La formación me tiene que llevar a mí a tener que interpretar cómo hago para que ese estudiante, para que ese joven, para que ese niño vaya comprendiendo que en la transformación, la perfectibilidad de la que hemos hablado, nazca en él, porque no se trata de un acto violento, donde yo casi que como en modelos pedagógicos del siglo pasado, pues simplemente doy la orden o grito y todo el mundo tiene que, eso ya no funciona, porque por eso mismo se tiene que hablar desde el corazón. El vínculo es lo más importante. Entonces, las preguntas que tenemos ahí, eh, quien entiende y comprende la desviación, comprende y entiende el camino, la norma, es decir, comprende al joven y le decimos, en la universidad es muy curioso porque uno dice, esos muchachos yo les voy a llamar la atención y mínimo se molestan. No, no se molestan. ¿Por qué? Porque reconocen que de pronto hay un acto malo, que están haciendo algo que no, que están en un lugar donde no deben estar, pero una llamada de atención fraterna, generosa, de pronto quizá con el chiste, con lo que sea, pero que me lleve a mí a inculcarle a ese joven que hay una función principal de la pedagogía y es esa transformación hacia entender que hay unas normas que hay que cumplir y que hay una transformación que le está llamado a asumir en su momento, pues es la misión de lo que nos envuelve. Bien. Quinto, que me acaba el tiempo. Hemos escuchado muchísimo sobre todo al padre Marino, hemos escuchado al padre Vives, educar por la vía del corazón, la cercanía y el vínculo, ¿cierto? Nadie puede trabajar la formación humana desde, desde la distancia. ¿No? Tenemos que estar, tenemos que reconocer el rostro, tenemos que saber el nombre, tenemos que escuchar la voz, tenemos que dar la palabra. Ahí está, cercanía pedagógica significa escuchar con interés, hablar con respeto, estar disponible, acompañar sin controlar y orientar sin humillar. La humillación, ya lo dijimos, rompe por completo el vínculo. En tanto, la pedagogía amigoniana no es fría. Miren lo que está aquí para que lo tengamos presente. En síntesis, la pedagogía amigoniana no es fría, al contrario, es afecto. Es un afecto relacional, porque entiende la base que del desarrollo humano es una dimensión afectiva, es una seguridad emocional. Bien. Sexto principio que les quiero compartir, la paciencia y la espera también educan. Uy, hoy estamos metidos en un mundo rápido, en un mundo del ya, en un mundo de comunicaciones inmediatas, de la comida rápida, de un montón de cosas rápidas. Pero si verdaderamente nosotros queremos identificarnos como pedagogos que viven el carisma, tenemos que sentarnos a esperar. Es decir, acompañamos, pero cada estudiante tiene un tiempo. Es más, ese estudiante o ese joven o esa joven van a tener que volver a iniciar el proceso muchas veces porque de eso se trata. Y yo tengo que saber que la paciencia tiene que acompañar mi obra pedagógica. En la medida en que yo me desespero, en que yo incluso le digo o le hago sentir al otro de que es lento, de que no se adapta, de que es rebelde, de que estoy siendo como la antítesis precisamente de lo que debería ser. Entonces, el acompañamiento, el realismo pedagógico, basado precisamente en la paciencia, es lo que nos tiene que movilizar frente a enseñarle a esa persona. A veces la misma cultura, la misma sociedad, lo que ha hecho es que llega un momento en que nosotros la embarramos, cometemos algún error y de pronto las personas más cercanas se van, nos dan la espalda. Eso es gravísimo, porque eso es una violencia y eso es una violencia desde el afecto y mucho más para jóvenes que de pronto no han tenido experiencias significativas o profundas de afecto. Entonces las personas, sus maestros que se acercan y de un momento a otro se retiran porque no aprendió a la primera, realmente eso desdice de la condición de lo que nosotros debemos ser desde ese carisma amigoniano.
Séptimo principio, la misericordia es un método pedagógico. Y eso es una de las cosas que hay que seguirle trabajando. ¿Cómo que un método pedagógico? Claro que sí, todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos reconocido ya en sí trae elementos de ese método pedagógico. Esa palabra latina de misericordia literalmente traduce es dar el corazón por el otro, ¿sí? Misericordia. Y la misericordia en clave amigoniana es reconocer que hay una fragilidad y que todos estamos susceptibles de caer, de embarrarla, de desdecir de nuestra condición, desdecir incluso de nuestra realidad. Y siempre tendríamos que esperar que alguien nos acogiera, nos volviera a levantar, sin humillar, con respeto, con cariño y nos diga, párese y vuelva, que realmente el camino sigue. Entonces, comprensión, compasión, firmeza, respeto y sobre todo la esperanza. Un profesor amigoniano, un maestro amigoniano mantiene firme la esperanza, ya lo hemos dicho, en la persona, firme en la esperanza de la fe y firme en que el mundo se va a transformar de alguna manera con cada acción que vamos haciendo. Carlos, no me mira el reloj. Octavo principio, educar es crear un ambiente de familia. Ya ahorita habíamos hecho alguna cercanía, seguridad, con límites. En la universidad, por ejemplo, tenemos un montón de problemas porque cuando uno empieza a exigirle a los muchachos o uno le dice, no, ya no te recibo el trabajo porque te di las oportunidades, tuviste el tiempo. No. Entonces ahí mismo reviran y dicen, claro, ese es el carisma amigoniano que usted maneja, ¿cierto? Entonces hay una mala interpretación muchas veces de, de esa exigencia propia que es el amigonianismo. El profesor, el maestro, acoge, pero corrige, ¿cierto? Hay una cosa que es muy, muy complicada y es que así un profesor, sin serlo, adopta unos elementos muy paternales, es decir, sin creerse el papá y la mamá de los chicos, pero adopta unos elementos muy paternales. Por ejemplo, yo no creo que haya un papá o una mamá en sus cinco sentidos. Si el niño o la niña o el joven o la joven llega drogado, llega o no llega, o quién sabe qué le pasa, pues realmente no va a reaccionar y como que lo deja a su libre albedrío. No, yo creo que si duele, hay que empezar a poner un poco de límites y decir, venga, que esto no está bien, esto está mal, aquí hay un castigo, aquí hay, bueno, algunos pedagogos dirán que el castigo no, pero realmente, o sea, hay unos llamados de atención, hay algo serio que hay que hacer verdaderamente. Entonces, acogemos, protegemos, motivamos, lanzamos a la trascendencia pero con la autoridad pedagógica, que eso no puede desaparecer, ponemos límites, porque de eso se trata la formación. ¿Bien? Eh, Noveno principio, esto es muy importante. Un pedagogo amigoniano sabe que tiene que formar para la autonomía, para la responsabilidad y la autogestión. Esto es muy importante. Claro, sabemos que, por ejemplo, hay un personal como, por ejemplo, jóvenes infractores o jóvenes que están en proceso de resocialización o etcétera. Pues claro, hay unas conductas ahí que tienen otros procedimientos, digamos, un poco más establecidos, más fuertes, etcétera. Pero realmente todos los jóvenes que de alguna forma están dentro de esta sombrilla que llamamos pedagogía amigoniana, tienen que aprender, si pasan genuinamente por nuestras manos, que su propio proyecto de transformación es llegar a ser autogestores de su propia realidad, de su propia vida. Es decir, hoy tengo la posibilidad de meterme o de probar o de retornar a la droga, ¿por qué no lo voy a hacer? Hoy tengo la posibilidad de no leer lo que el profesor me manda, ¿por qué no lo voy a hacer? Es decir, que se cree la conciencia de la autonomía, porque llegará un punto donde nadie más le vaya a decir nada. Entonces, en la medida en que nosotros transformemos esa cuestión, donde le hagamos conciencia al estudiante que realmente tiene que transformar su punto de vista, ahí es donde vamos haciendo un gran mérito, ¿no? A veces los estudiantes
se pueden confundir y nosotros también, porque se acostumbran o malinterpretan que la acogida, el cariño, el vínculo es el regaño, o es cierto. Entonces, es que hace días no me regaña, entonces voy a hacerle para que me acoja, para que me preste atención. No. Eh, y el último principio que les quiero compartir, educar es garantizar derechos y transformar la sociedad, ¿cierto? Ya lo decía Luis Amigo, un niño que verdaderamente se eduque, un niño que salga de ese lugar donde está, digamos que no le promueve, no le transforma, realmente es una afectación social. Y no hay nada más cierto que eso, ¿cierto? Entonces nosotros mismos tenerla clara. En la medida en que nosotros logremos que un joven, que una joven que está bajo esta sombrilla de lo que llamamos identidad amigoniana, carisma amigoniano, realmente vamos a lograr que esa persona, su lugar en la sociedad, sea verdaderamente transformadora. Por último, esto, la misión pedagógica se reinterpreta cuando en nuestros contextos, cualquiera de las obras, los jóvenes ven en las obras amigonianas una ruta que le permite superar múltiples situaciones de problema que puedan enfrentar. Violencia, explotación, pobreza, analfabetismo, entre muchas otras. La filosofía del padre Luis Amigo toma forma cuando vemos a los jóvenes buscando la perfectibilidad, cuando los docentes asumimos la tarea como misión, como vocación, siendo pastores escuchantes, a la manera de Jesús buen pastor. La vocación amigoniana se encarna en provocar la transformación. Recordemos aquello, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es asegurar el cambio y la transformación social. Eso era lo que les traía para hoy. Son reflexiones para compartirles. Seguramente esto tiene mucho para hacerlo. Pues ya, simplemente les doy el paso para que hablemos unos minutos. Muchas gracias por escuchar. Profesor David, de verdad, muchas gracias por esas reflexiones. Nos dejas unas ideas muy puntuales. La familia carismática amigoniana transforma vidas. No hay causas perdidas para un amigoniano, mucho menos que nosotros nos dejemos desanimar porque el cuidado y el protagonismo de las personas no es lo que nosotros estábamos esperando. Entonces, David, muchas gracias. Tenemos dos preguntas hechas de uno de esos 8 países que nos acompañaron hoy en esta conferencia. Bolivia, México, Honduras, Brasil, España, Costa Rica, Venezuela y Colombia. Voy a hacerte dos preguntas para que demos el paso a nuestra presidenta nacional, Laurita, para que nos cierre la actividad del día de hoy. Llegan dos preguntas. La primera, ¿qué prácticas concretas podemos implementar para cultivar la cultura de la misericordia en nuestras comunidades? Qué cosa tan complicada. Pues a ver, prácticas concretas. Bueno, ya tocamos algunas. Miren, yo pienso que el punto de partida tiene que ser verdaderamente el afecto. O sea, el afecto. Cualquiera de las obras en las que estemos, cualquiera de esas personas que están de alguna forma con nosotros, si usted se pone a mirar, pues van a tener un común denominador, unos en mayor, otros en menor medida, pero el afecto. Somos sujetos y somos seres eh, pues afectivos, somos sujetos supremamente afectivos. Para la muestra, pues uno va por la calle y alguien ya lo miró feo y uno dice, pues este que tiene conmigo, ¿cierto? Entonces, en nuestras obras, donde realmente nos empezamos a mirar como una familia, como un grupo humano que comparte un montón de horas diarias, como nosotros que tenemos una misión clara en las obras, el afecto, ¿cierto? Ese afecto claramente tiene que ser prudente, tiene que tener unos límites, porque claro, no me puede obnubilar a mí. Entonces, eso es lo que termina pasando cuando el niño es malcriado, ¿no? Que los papás creen que querer mucho al niño es malcriarlo y no ponerle precisamente los elementos. Entonces, es un tanto complicado. Dos, eh,
hay unos elementos muy complicados. La psicología hoy nos dice que la mayor virtud es ponernos en los zapatos del otro. Normalmente lo utilizan así. Y yo creo que eso es la mitad del camino. Ponerse en los zapatos del otro es una frase ya como muy, ¿cierto? Como muy ahí postiza. Realmente lo que dice Jesús de Nazaret es que hay que sentir con las entrañas ese dolor. Es decir, hay que sentir con las entrañas ese muchacho y esa muchacha que siente, qué experiencias de abandono ha tenido, qué experiencias de abuso, qué experiencias de desamor, una experiencia negativa de amor acaba por completo una persona, fulmina por completo la esperanza. Y ahí es donde el pedagogo amigoniano tiene que revivir la esperanza. No va a reemplazar a papá, no va a reemplazar a mamá, pero simplemente le va a decir que en un mundo tan hostil, él puede empezar a marcar una diferencia que transforme, que cambie. Y el otro elemento, diría yo, para no alargarme, tres elementos, sería hacer que la persona, que el joven entienda que nadie más va a hacer por su vida sino él. Nosotros en nuestros roles estamos caminando, acompañando, hoy nos escuchan, mañana no, pero realmente hacer consciente al joven de la autogestión es una cosa supremamente poderosa porque llegará un momento donde ese joven y esa joven tomarán las riendas de su propia vida. Entonces, ahí para no ir más allá. David, muchas gracias. Son reflexiones muy retadoras, de verdad que sí. Se nos agrandó la participación de países. Ya llegamos a 11: Guatemala, Paraguay y Ecuador. Bienvenidos. La última pregunta, David. Sí. ¿Cuál es el papel de la espiritualidad amigoniana en la promoción de la justicia social y la defensa de los derechos humanos? Esa está fácil. Sí, depende. Es decir, sí, porque uno diría, pues en el caso práctico, pues está claro. Está claro que todo aquello que denigre contra la dignidad humana tiene que ser aborrecido en todo caso, denunciado y transformado en lo que se pueda, ¿cierto? Eso queda claro. El tema es que Luis Amigo ya nos había adelantado una cosa muy interesante y es la revolución silenciosa. ¿Y qué tiene que ver la revolución silenciosa? Hombre, pues que ya hemos visto diferentes países, diferentes momentos históricos donde, claro, hay unos grupos sociales que se sienten marginados, explotados, violentados y salen a las calles y pues tienen un montón de cosas, disturbios y matan y toda una cosa muy, muy compleja. Pero, por si no nos hemos dado cuenta, nosotros tenemos uno de los grandes, ¿cómo decirlo?, dispositivos sociales para la transformación de las vidas, y es la educación. Entonces, en la medida en que en las diferentes obras nosotros nos hagamos conscientes de que, voy a decirlo y es muy duro, no cualquiera, no cualquiera puede ser docente, pedagogo de las obras amigonianas. Puede tener el título que quiera, puede tener muchos títulos, pero no cualquiera, ¿cierto? Para esto hay que tener algo que está en la persona, algo que nace en la persona, algo que se da. Y eso es a lo que le llamamos vocación, ¿cierto? Es a lo que se le llama vocación. Entonces, tenemos ese gran dispositivo que es la educación y de ahí podemos hacer cosas maravillosas. O infortunadamente, pues también podemos cometer errores que pueden ser bastante complejos y tristes. Entonces, creo que ahí, Carlos, Profesor, muchas gracias. Desde Panamá nos manda a saludar. Un saludito muy especial. Laurita, tienes la palabra para que nos cierres esta gran conferencia que empezamos hoy. Bueno, de verdad, bastante sorprendida. eh, Conectados 107 personas en este primer encuentro de formación. Darle las gracias a Dios por haberlo permitido. También darle la gracia a la comunidad internacional por acoger este encuentro y hacerse partícipe. Y a todos los que sacaron un ratico de su tiempo, que sé que también es valioso, pero también es valioso
estos encuentros porque nos fortalecen desde el carisma amigoniano. La pedagogía del amor, bien lo ha dicho nuestro amigo David Osvaldo, no es para todo el mundo. Estás en lo cierto. Cuando hay una pedagogía amigoniana, se sabe actuar, pero ante todo hay que dar el testimonio de vida. Y si damos testimonio de vida, pues el camino es más fácil para llegar a ese joven, a ese niño que el Señor nos ha puesto a nosotros como maestra, porque soy maestra, para que lo ayudemos a formar. Importante de que, bien también lo decía Osvaldo, de que a veces encontramos adversidades, muchas, ¿verdad? Muchas adversidades y mucha diversidad en el sentido de que a veces los padres, todo ese proceso, que a veces son muy permisivos, entonces hay un choque donde uno quiere ayudar, quiere acompañar, pero hay choques. Pero todo hay que colocarlo en las manos de Dios y en la intercesión de nuestro Padre. Muchas gracias. Esta temática nos pellizcó, creo que a la mayoría, y más que todos nosotros que somos maestros. Y si tampoco son maestros, también son maestros en su hogar, en la profesión que tenga. Porque el maestro no es el que está en el aula, el maestro lo conseguimos en todas las profesiones, en todos los campos, desde la casa. Muchas gracias y gracias a Dios, gracias Carlito, porque de verdad bien escogidos los temas y los ponentes. Bien, muchas Felicitaciones. gracias. Así con esto cerramos. Con la Juan de Tabasco nos dan una feliz noche y con esto despedimos este encuentro de formación. David, muchas gracias y feliz noche. A usted, muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Hasta luego.